Hoy te enseñaré las diferencias entre bajush, bukaj y bajún en la lengua maya, que los tres significan cuánto, pero haciendo referencia a diferentes cosas. Número 1, bajush, cuánto de costo. Por ejemplo, bajush tamanah lepawo, que significa cuánto compraste esa mochila. Bajush utojolepoko, que significa cuánto cuesta ese sombrero. La segunda palabra es bukaj. Hace referencia a cuánto de intensidad, dimensión y tamaño. Bukaj ayabiltmen, que significa cuánto me amas. Y la última, que significa cuánto, pero de cantidad, es bajún. Y cabe recalcar que estos ejemplos fueron tomados de la norma de escritura maya del INALI. Unnuk Pesahil Utsi Tal Mayat An, lo pueden encontrar en internet. Espero que este video te haya servido para diferenciar entre bajush, bukaj y bajún en la lengua maya. Malo, cananta. Bueno, cuídate.